¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan, equipazo. Bienvenidos a la emisión de este día en el en vivo de este 24 de junio del 2024 y el como en vivo del 25 de junio también del 2024 con equipo completo, como suele decir Carlos Castellanos. Mi querido Carlos, siempre me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Blanquita, igualmente el gusto siempre es mío. Gusto saludarte, de poder compartir contigo y con todos los compañeros del equipazo, con todos los miembros del equipazo, este espacio que es nuestro, un espacio del equipazo informativo con Blanca Lulbe y Carlos Castellanos, que hacemos además con mucho gusto para todos ustedes porque pues nos agrada compartir la información que tenemos y que ustedes comenten las noticias, así que por aquí esperamos sus comentarios. Claro que sí, Daniel Rodríguez, bienvenido, Antonita Carreón, bienvenidos también. Y los que se vayan sumando, pues bienvenidos y bienvenidas todos a esta transmisión. Vámonos rápidamente, que hay mucha información, mi querido Carlos, y luego nos entretenemos. Vámonos rápido a los hashtags en tendencia de hoy. Tenía que ser, porque vaya sorpresa, ¿eh? Julian Assange es el primero de los hashtags en tendencia de este día. Y yo creo que podrá ser un hashtag en tendencia casi que a nivel internacional, mi querido Carlos, porque el caso pues impactó a nivel mundial en su momento. Y es que Julian Assange se salió en libertad después de un largo tiempo de estar pues retenido en la embajada de Ecuador en Reino Unido, sale de Reino Unido, se presume que hacia Australia. Fueron 5 años, más de 5 años, 2000 días hacen por ahí la cuenta de pues prácticamente de prisión de Julian Assange. ¿Qué es lo que quería evitar? Bueno, pues ser extraditado a los Estados Unidos, donde pues lo persiguen porque están muy enojados por haber revelado secretos de la Casa Blanca. Y pues, ¿qué tuvo que hacer? Pues un convenio, ¿no? Un trato con Estados Unidos y para evitar ser extraditado a esa nación, Carlos. Sí, Blanquita, efectivamente. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, alcanzó un acuerdo de culpabilidad con la justicia de los Estados Unidos, según el cual queda en libertad tras 4 años de detención en el Reino Unido, esto con base en documentos judiciales que se dieron a conocer públicamente la noche de este lunes. Leo la nota de Uno TV que firma Aranzazu Perusquía de AFP y que retoma Uno TV, dice: perseguido por las autoridades estadounidenses por haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales. El australiano debe comparecer ante un tribunal federal en las Islas Marianas, territorio estadounidense en el Pacífico, donde se espera que se declare culpable de conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional. Eso es lo que destacan los documentos. Assange, de 52 años, podría ser condenado a 62 meses de cárcel, pero por haber cumplido un tiempo pues similar de prisión preventiva en Londres, definitivamente por eso fue puesto en libertad. Porque Juliana Sánchez. es Sí, que yo dije que había estado en la embajada de Ecuador en Reino Unido, y sí estuvo, pero después salió de ahí para ir a parar a la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, y es de ahí de donde salió. Es correcto. El australiano de 52 años salió justo la mañana de este lunes, como bien lo dices, Blanquita, de la prisión de Belmarsh, cerca de Londres. Y por la tarde del mismo lunes tomó un vuelo en el aeropuerto de Stansted para salir de Reino Unido. Evidentemente, pues se presume que con dirección a Australia para encontrarse con su esposa y con toda su familia, con sus hijos. Fue liberado en el aeropuerto de Stansted, Julian Assange, para ir justamente, para subirse a ese avión. No está todo resuelto todavía, tiene 52 años actualmente,
y tendrá que comparecer, tiene que asistir a algunas comparecencias. El próximo miércoles, por ejemplo, es la primera en la isla de Saipan a las 9 de la mañana, hora local. Probablemente se le va a reconocer el tiempo que ya ha cumplido y no se enfrente a una nueva pena de cárcel, porque está previsto que sea sentenciado precisamente en esa audiencia. Vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto el miércoles hay que estar muy atentos a lo que suceda. Serán pues la noche, madrugada para nosotros, tipo las 2 de la mañana, algo así para nosotros, así es que pues si quieren seguirlo en vivo, pues habrá que desvelarse, y si no, pues hasta el día siguiente nos enteraremos el miércoles al despertar. Exactamente. Pues interesante, como bien lo dijiste, Blanquita, uno de los hashtags que con toda seguridad será trending topic a nivel internacional, y fue nuestro primer hashtag aquí, hashtag en tendencia de hoy en el equipazo informativo. Así es. Ay, por estar viendo los mensajes, mira. El segundo hashtag en tendencia de hoy es Noroña. Pues que está enojado Noroña, mi querido Carlos. No, ¿verdad? Se va a disciplinar como los antiguos tiempos. Pues yo creo que más bien está haciendo oír su voz, porque desde su muy particular punto de vista, el diputado Gerardo Fernández Noroña, pues hizo unos videos, publicó algunos videos. Ya sabemos que Gerardo Fernández Noroña, pues no se guarda nada, como dice también el presidente Andrés Manuel López Obrador, aquello de que mi pecho no es bodega. Le hemos escuchado varias, y de hecho en muchas ocasiones incluso hemos visto a Gerardo Fernández Noroña, aquí lo hemos mostrado, perder los estribos de alguna manera, ¿no? O enfrentarse o confrontar a sus interlocutores. Hay quienes incluso consideran que lo hace de manera bastante agresiva, hay otros que consideran que lo hace bastante bien. En fin, tiene a favor y en contra opiniones el diputado Gerardo Fernández Noroña. Y a raíz de que se apuntó como presidenciable, pues se volvió mucho más famoso, me parece. Y entiendo que también ha sabido cultivar y ahora cosechar pues un buen número de seguidores, gente que lo apoya en redes sociales, vale la pena decirlo. Y entonces resulta ser que Gerardo Fernández Noroña pues cuestiona la coordinación del Senado para Adán Augusto, el que fuera secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López, porque pues en realidad el que quedó tercero en las encuestas pues fue Gerardo Fernández Noroña, y resulta que se había dicho que se le iba a dar en función de cómo quedaran en esa encuesta, pues así en ese orden se les iba a dar la coordinación del Senado y de la Cámara de Diputados, y al otro se le iba a dar un puesto en el gabinete, y al otro así se fue sumando. El caso es que pues a Marcelo Ebrard no le correspondía una secretaría de Estado, le hubiera correspondido la coordinación de grupo parlamentario en la Cámara Alta, pero pues como ya se fue de secretario, pues Gerardo Fernández Noroña dice, ¿cómo quieren ahora darle la coordinación del Senado de la República a Adán Augusto, a quien fue secretario de Gobernación, si él quedó creo que en quinto lugar, dice por ahí Fernández Noroña, o lo digo yo, pues interpretando lo que él dice, señalando, subrayando, recordando que él fue el que quedó en tercer lugar en esa contienda de corcholatas presidenciables. Bueno, al fin, y para no hacer el cuento largo, me parece, pues sale Claudia Sheinbaum, a quien le preguntan sobre los dichos o lo que dice el desacuerdo manifiesto de Gerardo Fernández Noroña, y dice Claudia Sheinbaum que él es un gran compañero, que no tiene por qué enojarse, que aporta mucho, que ella va a hablar con él, porque a final de cuentas, pues, y no lo dice de esa manera, pero menciona que él compitió por las siglas del Partido del Trabajo, y en ese sentido, pues de alguna manera, pues hay quienes ven el asunto como que está desarticulando las intenciones de Gerardo Fernández Noroña, porque Gerardo Fernández Noroña lo que quiere es coordinar el grupo parlamentario de Morena.
pero pues ya veremos qué es lo que pasa. Bueno, Por lo y quiere la pronto, presidencia en la Cámara, ¿no? así es, quiere la presidencia en la Cámara. Ujú. Vamos a ver si se la dan, vamos a ver qué platica con Claudia Sheinbaum. Por lo pronto se puede decir que él ya manifestó su inconformidad, que Claudia Sheinbaum dice vamos a platicar con él, pero no se ha concedido nada todavía. Bueno, él quedó en tercer lugar, le correspondería la presidencia de la Cámara de Diputados, pero como él está en el Senado, como quedó en el Senado, pues entonces le correspondería sí, le correspondería la del Senado, ¿no? Ah, del Senado, La claro. presidencia de la Cámara del Senado, pero se la quieren dar a Ricardo Monreal, que viene de diputados y se va a hacer, ya sabe que nomás brincan. O Adán Augusto. O Adán Augusto, cualquiera de los dos. Bueno, pero el acuerdo original era candidata a la presidencia, bueno, que quedó Claudia Sheinbaum. El segundo lugar sería la presidencia del Senado. El tercero, la Cámara de Diputados. Y cuarto y quinto, los puestos en el gabinete. Fíjate que en este momento me llama la atención que estén más abajo los puestos del gabinete que la presidencia en el Senado y en la Cámara. Y mi pregunta inmediata es, ¿por qué? ¿Y por qué son más valiosos la presidencia del Senado y la de la Cámara de Diputados? Y como de repente tiene uno que ser un poco mal pensado, me pregunto cuánto ganan. ¿O es que tienen más poder? Probablemente. ¿Es cuestión de poder o de dinero? Me pregunto, la presidencia en las cámaras. ¿Por qué las pusieron en esos lugares? Pero efectivamente, tendría que haberse quejado en todo caso Marcelo Ebrard, porque a él no le tocaría un puesto en el gabinete, ¿no? Digamos que le dieron lo que le habían prometido a los que quedaran en cuarto y quinto lugar, ¿no? Sí, pero eso fue porque al final de cuentas se supone fue la selección que se hizo. Que hizo Claudia, exactamente. Por eso también me quedo pensando en lo complicado que es cuando te metes en la cuestión de la política, hacer este tipo de promesas y este tipo de amarres para obtener lo que quieres que luego no puedes cumplir, porque al final de cuentas no es el caso de Fernández Noroña, por supuesto no va a ser porque él mismo lo ha dicho que él se va a disciplinar y que siempre estuvo con el compañero presidente y va a seguir con la compañera presidente. Digo presidente porque él así lo dijo. No es el caso de él, pero eventualmente sucede que cuando no puedes cumplir los acuerdos se enojan y entonces se disgregan y empiezan las disputas y el divisionismo interior. Entonces, a veces no puedes avanzar como político si no haces ese tipo de acuerdos. Pero luego cuando no los cumples es cuando empiezan los problemas. ¿Qué diría Sun Tzu ¿qué dirá Sun Tzu en el arte de la guerra a este respecto? Me pregunto. Pero justamente ese es el asunto, ¿no? Es lo que acusa de alguna manera a Gerardo Fernández Noroña, y no se están cumpliendo los acuerdos. Ya veremos qué pasa con Gerardo Fernández Noroña. Pues sí. Bueno, sí, ese fue en todo caso el segundo hashtag en tendencia de hoy. Déjame ver si no hay dice, acá curiosidades se me dice, pero quizá un puesto en el gabinete quizá le garantiza ser candidato otra vez en el 2030, por eso aceptó Ebrard, quizá. Creo que son más importantes porque hay más poder en juego, dice Carmen, sí, las presidencias. Dice Martín Guzmán, Roña se seguirá eternamente viviendo del erario público, pues sí, con muchos otros. Carmen dice, más bien Noroña quiere hueso también, no le va a tocar ninguna secretaría, no creo que le den una coordinación en las bancadas en San Lázaro, en la Cámara de Senadores, mejor quedaría Noroña en la dirigencia de Morena, pues sí, pero tendría que salirse del Partido del Trabajo, a donde él pertenece y por el que compitió, ¿no? Curiosidades dice que no se llama Fernández Llorona, está enojado porque no, dice, se llama Fernández Llorona, jaja, está enojado porque no le tocó hueso, pero Sheinbaum ya dijo que no es de Morena y que siga promoviendo el movimiento. Pues sí, en fin, bueno, pues esos son los comentarios de ustedes, amigos, muchas gracias. Vamos a ver, porque de pronto digo, bueno, es que el gabinete todavía no está completado, todavía faltan partes por dar a conocer. Si pensáramos en Fernández Noroña, ¿dónde lo pondríamos, Carlos? A ver, echando a volar. Bienestar. En bienestar, puede ser. Secretaria del Trabajo, ¿no? Podría ser también en la Secretaría del Trabajo, aunque a mí o en el gabinete ampliado. Sí, por supuesto. También, pero claro que no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, Noroña fue nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. No me voy a quedar con ganas de decir, hagan sus apuestas, señor. Exacto.
Último hashtag, el tercero y último, Fuerza Civil por un asunto muy terrible que pasó en Veracruz, donde la Fuerza Civil acudió a aparentemente contener, pero terminaron reprimiendo, con saldo lamentable, a manifestantes en una protesta en Totalco, allá en Veracruz. Muy lamentable lo que sucedió, porque reprimieron con disparos y armas largas a campesinos. Eran campesinos de la Cuenca Libres Oriental, campesinos tanto de Veracruz como de Puebla. Se manifestaban en contra del despojo, acaparamiento y contaminación del agua por parte de una empresa que ya había sido denunciada previamente, Granja Carroll, y también por terratenientes. Ya prácticamente Cuauhtémoc va de salida, Cuauhtémoc García va de salida del gobierno de Veracruz, y determina en unos meses de irse, y tras estos hechos, que la Fuerza Civil, que fue la encargada de este muy mal hecho operativo, pues vaya a desaparecer. Y por supuesto que justifica la determinación, Carlos. Sí, Blanquita, efectivamente. El gobierno de Veracruz inició el proceso de extinción de Fuerza Civil de la Secretaría de Seguridad Pública luego de ese desalojo violento que ocurrió el pasado jueves en el poblado San Antonio Limón Totalco, que Perote, ¿verdad? Por Perote. Pertenece al municipio de Perote, Michoacán, de Perote, Veracruz, perdón. Ajá. Efectivamente, es el poblado San Antonio Limón Totalco del municipio de Perote, Veracruz. Desafortunadamente en ese momento 2 campesinos habían fallecido, la cifra después creció a 3, cuando se enteró precisamente la tercera víctima de que habían fallecido sus parientes. De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, en lugar de Fuerza Civil que inició operaciones en 2014, ahora lo que funcionará será un mando único operativo en una sola dirección dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí lo que algunos están criticando es la decisión que haya tomado el gobierno del estado de Veracruz de Cuitláhuac, cuando prácticamente pues ya se va. Ay, dijiste Cuauhtémoc, no te escuché. Creo que Cuitláhuac García. De Cuitláhuac García, el gobernador de Veracruz. Lo que critican algunos es justo eso, ¿no? ¿Por qué toma él esas decisiones? Pues si ya Rocío Nale ya casi le está diciendo con permisito. Sí. ¿O habrá sido una decisión consensada? No lo sabemos, no se dijo así por lo menos, pero en fin, se desaparece toda una institución. Es que esa Fuerza Civil también, la que según él la quiere desaparecer, pero porque no lo hizo al principio de su gestión, porque había sido fundada por Javier Duarte, ¿no? Pero todavía con mayor razón el argumento, ¿no? Imagínate, llegas, te encuentras esta institución y en lugar de inmediatamente limpiarla o hacer lo que tienes que hacer con ella, pues la dejas que siga operando y ahora cuando ya prácticamente estamos en vísperas de que abandone la gubernatura, se le ocurre dar ese manotazo en la mesa. Por eso digo, algunos analistas critican la situación. Claro. Pero quién sabe si Rocío Nale haya estado de acuerdo, eso insisto, no se dijo. Ajá. Es criticable la situación por todos lados y me parece que se pierde el enfoque de lo principal, que es la justicia absoluta que se tiene que hacer a los campesinos, que se les tiene que devolver el uso del agua como debe ser, un agua limpia, no contaminada, para que la usen para lo que hacen. De ellos comemos, así es que esto es muy importante. Que se trate el asunto con la empresa a la que están señalando. Y luego, en segundo lugar, también muy importante, no digo que tiene que ser en primer lugar, porque se tiene que resolver el problema que dio origen a estos hechos lamentables. Y con frecuencia cuando se dan, cuando una manifestación, una protesta o cosas así dan origen a hechos lamentables, se olvida el motivo de la manifestación, perdemos el foco y entonces la causa es otra. Creo que se tiene que resolver ese problema, que es, insisto, muy importante, y resolver también pues cómo se actuó para que resultara en el asesinato, porque eso fue, de 2 personas ahí, la posterior muerte de uno más, que fue, si no me equivoco, por un ataque al corazón cuando se enteró de que su hijo había sido asesinado en la manifestación. Ya eran muchos los problemas que tenían con el asunto del agua y estaban muy emproblemados como para que encima
le maten al hijo, ¿no? En esta manifestación que era pues para pedir justicia, que bien merecida que se lo tiene siempre los campesinos son como de los sectores más vulnerables en y en todos los países. Entonces me parece muy importante que se resuelva ese asunto y nada más comentar que no me parece que Cuitláhuac García haya sido, pero para nada, un buen gobernador de Veracruz. Pobre Veracruz, a ver cómo les va ahora con los ciudadanos, ojalá que les vaya mejor. De acuerdo, sí. Yo coincido con esa reflexión que haces. Y de que en diario de jalapa.com.mx publicaron una nota este lunes que dice: la lucha de pobladores en Perote contra la contaminación y devastación ambiental. Cifras. Y en este explican: Granjas Carroll de México tiene permitido explotar más de 1.618.000 metros cúbicos de agua en Veracruz. Sin embargo, el Ayuntamiento de Perote solo tiene autorizados 210.174.78 metros cúbicos anuales para uso público urbano, lo que representa apenas el 13% del agua que explota la empresa. Ahí nada más como dato adicional. Pues sí, por eso ves que es bien importante que resuelvan el problema, porque eso no es una cosa menor. Ahora, otra vez insistiendo, ser mal pensada, ¿no será un poco la desaparición de la fuerza civil una especie de distractor, justamente para que suceda lo que estoy acusando que sucede siempre, que es desviar la atención a un asunto de carácter más político, de corte más político, y olvidarse del asunto de fondo, que es este que acabamos de mencionar, Carlos, porque eso es lo que está sucediendo. Hoy, ¿a dónde se enfocó la información? ¿A la causa de la manifestación o a la desaparición de la fuerza civil? Entiendo que lo de la desaparición es una nota de hoy y que lo otro sucedió el jueves y la manifestación sucedió el jueves, pero me parece que no se debe minimizar la razón. Y además, el jueves la nota ni siquiera estaba en primeras planas, pero ahora sí lo de la fuerza civil está en primeras planas. Y entonces, sí, no sé si me estoy explicando lo que está así, como que esta nota está eclipsando el meollo del asunto, para decirlo en términos muy comunes. Otra pregunta que me hago es: si la desaparición de la fuerza civil no dificultará más bien las investigaciones que lleven a cómo fue la ejecución, asesinato de estas dos personas manifestantes que participaban en esta, pues, en este mitin, ¿no? En esta manifestación, porque era un bloqueo, además. Sí, efectivamente. Esperemos que no entorpezca las investigaciones, que se logre, pues, llegar al fondo del asunto. Pero al final de cuentas, creo que valdría la pena mencionar el asunto y el hecho de que, pues, estas Granjas Carroll de México en Veracruz, pues tiene una gran cantidad de agua para su uso, disfrute y explotación, mientras que los habitantes, pues, padecen y carecen del líquido, y eso, pues, es algo que parece es el fondo. Se tiene que señalar, por supuesto, y me parece excelente la reflexión de, pues, vean, todo el mundo hablando de la desaparición de fuerza civil, pero el asunto de fondo está en otro lado. Absolutamente. Bien, pues vámonos a lo que, mire por acá Carmen, lo que dice Carmen Castro: Secretaría del Trabajo de Fernández Noroña, al fin y al cabo le encanta la grilla y se llevaría de maravilla con los sindicatos. Déjame leer un comentario que vi por acá arriba de Martín Guzmán, que dice: luto nacional, se consuma la militarización del país, pasarán por encima de la Constitución. Es una nota que vamos a comentar un poquito más adelante. No quise olvidar el comentario de Martín Guzmán, y más adelantito comentaremos algo con este enfoque, ¿no, Carlos? Ya que estemos hablando, ¿vale? Para que vean que sí los tomamos en cuenta. Por lo pronto nos vamos, ahora sí, a lo que sigue. Vámonos.
Son las efemérides, justo las efemérides del día de hoy, que es en la transmisión en vivo, lunes 24 de junio del 2024. Pues un 24 de junio, pero nos vamos lo más atrás posible, de 1314, en el marco de la Primera Guerra de Independencia de Escocia, sucede la batalla de Bannockburn, en la que Escocia recupera su independencia al finalizar con la victoria de las tropas escocesas al mando de Robert Bruce. La batalla de Bannockburn, cerca de Stirling, tuvo lugar el 24 de junio de 1314 y constituye uno de los episodios históricos más celebrados por los escoceses nacionalistas o no. La razón de que este acontecimiento sea incluso hoy en día rememorado con orgullo tiene que ver evidentemente con sus consecuencias prácticas. Escocia obtuvo de facto tras esta victoria la independencia de Inglaterra, independencia que se confirmaría jurídicamente en el año 1328 tras los tratados de paz entre el líder escocés Roberto E. Bruce, o Bruce, ya que era de origen normando, y el monarca inglés Eduardo II. 24 de junio de 1314. En esa batalla está inspirada la película donde es protagonista Mel Gibson, Corazón Valiente. Ah, muy bien. Buen dato. Ajá. Iba a decir mi novio Mel Gibson, pero bueno. Ah, ¿por qué no? Si Chayanne es novio de muchas, fue novio de muchas en generaciones anteriores, ¿por qué Mel Gibson no podría haber sido también? Sí, fue mi novio. 24 de junio de 1571, Miguel López de Legazpi funda Manila, en las Islas Filipinas. ¿Sabes qué idioma se habla en Manila? No, Blanquita, ¿qué idioma se habla en Manila? Casi nadie lo sabe, porque como está ya bien lejos de nosotros, tagalo se llama el idioma, tagalo. La historia además de Filipinas es muy similar a la historia de México en la conquista, en la libertad después, o porque fueron conquistados naturalmente también por los españoles. Ok. Excelente, muchas gracias. Vamos al 24 de junio. Ah, no, te toca. Vamos al 24 de junio, sí, de 1935. 24 de junio de 1935. Chocaron dos aviones en la pista del aeropuerto de Las Playas en Medellín. Esto es en el país de Colombia. Entre los fallecidos, y esto fue lo que se lamentó muchísimo, evidentemente, lo más trascendental, no porque las demás vidas humanas no valieran, sino porque, pues, este era un personaje muy popular y más en aquellos tiempos. Nos referimos al cantante de tangos Carlos Gardel, como lo pueden ver allí precisamente, pues en las fotos de la prensa. El avión de Gardel chocó al aterrizar en Medellín. Vamos a la siguiente, 24 de junio de 1937. Esta es una efeméride nacional. Ese día, 24 de junio de 1937, se efectuó la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de México. Bien. 24 de junio del año 1949. Las intensas lluvias provocaron una gran inundación en Pachuca de Soto, México, en la que una avenida de agua y lodo irrumpió en la población, llevándose prácticamente todo a su paso. Murieron desafortunadamente 55 personas. Comprensible si conocemos Pachuca de Soto y sabemos que evidentemente pues la parte centro de Pachuca está en medio y como si fuera pues un valle, baja del cerro. Entonces imagínense la lluvia bajando a esa velocidad, pues arrasó muchísima gente, 55 muertos. Vamos al 24 de junio de 1991. Ese día murió el pintor y muralista oaxaqueño Rufino Tamayo, impulsor de la mixología,
De sus obras más reconocidas se encuentran El hombre ante el infinito, Tres personajes y La gran galaxia. Hay un museo, el Museo Tamayo, aquí en la Ciudad de México, destinado pues a él, a su memoria y al tipo de arte que él realizaba, por supuesto. ...24 de junio de 1994... Suecia, Finlandia y Austria firmaron el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. 24 de junio de 1994. Y el 24 de junio del 2012 muere el solitario George, una tortuga gigante de las Galápagos de la especie Chelonoidis abigdoni, que se creía extinta. Se sospecha que fue el último ejemplar vivo de su especie, el solitario George. El 24 de junio del año 2016, el primer ministro británico David Cameron dimitió tras el resultado del referéndum, cuyo resultado fue la salida de la Unión Europea. El famoso Brexit, 24 de junio de 2016, le costó el puesto a David Cameron. Vamos a la siguiente, es el 25 de junio de 1678. Llegamos al 25 de junio para nuestros amigos del Como en Vivo. La aristócrata veneciana Elena Cornaro Piscopia se convierte en la primera mujer que recibe un doctorado de filosofía en la Universidad de Padua. Wow. 1678, primer doctorado femenino en filosofía. ...25 de junio, pero del año 1856... fue cuando entró en vigor la famosa Ley Lerdo, aquí en nuestro país, o Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones Civiles y Religiosas de México. Esta servía como método para reactivar la economía y crear una clase media rural a semejanza de la de Estados Unidos. Ley Lerdo, 1856. Vamos a 1876, el 25 de junio de 1876, ocurrió la batalla de Little Bighorn en el territorio de Montana, Estados Unidos, en el que las tropas combinadas de las tribus Lakota, Cheyennes y Arapaho derrotaron al 7º Regimiento de Caballería de Estados Unidos, comandado por el teniente coronel George Armstrong Custer. ¿Te acuerdas que había una serie? No sé si supiste que existe esa serie. No creo que la hayas visto alguna vez, la del general Custer. Era muy famosa. ¿Ah? Sí me suena, Blanquita, pero no recuerdo haberla visto. No, yo creo que no. Hiciste que me acordara de una que se llama Bonanza. A lo mejor no tiene mucho que ver, pero así más o menos me imaginaba que era de ese tiempo, donde todavía había diligencias. Sí. Muy bien. Bueno, pues eso fue Custer en 25 de junio de 1871. Muy bien. 76. ¿Mandé? 76. Ah, ¿qué dije? 71. 76, ok, 76. Sí. Vámonos al 25 de junio de 1947, ya mucho más acá. Fue cuando se publicó el diario de Ana Frank, en holandés y bajo el mismo nombre que ella misma pensó, La Casa de Atrás. 5 años después,
de que se lo regalaran. 25 de junio de 1947. Se publica el diario de Ana Frank. ...25 de junio de 1967, 20 años después de aquello, la banda de rock británica The Beatles realizó su última aparición en televisión. Ahí grabaron el tema All You Need Is Love, 1967. ...25 de junio de 1983... se deroga en España el uso del garrote vil, método de ejecución utilizado en este país proveniente de la Inquisición católica. Las últimas ejecuciones por garrote vil fueron las de Salvador Puig Antich y Heinz Chess en 1974, bajo la dictadura de Franco. Derogada en España hasta 1983, el uso del garrote vil. Increíble, ¿verdad? Increíble Que tanto tiempo. Como en la época de las cavernas, como si no hubiéramos evolucionado nada, pues. Exacto. Increíble. 25 de julio de 1998, la empresa Microsoft sacó a la venta su sistema operativo Windows 98 en los Estados Unidos. Ahora ya no es por años, ¿verdad? Ahora ya es el número. ¿Cómo van? Ya ni sé cómo vaya ahora Windows, cómo está el asunto de Windows, Blanquita. Ahora, qué buena pregunta me hiciste, yo así de ¿qué? No sé. ¿What? No, ahora sí, exacto, me dejaste cara de what, sí. Ya no sé en qué versión vaya el Windows. Ni yo. No. Ni yo. ¿Qué tal? Pero empezó en el 92, ¿no? Bueno, empezó más antes, ¿no? Creo que en el 95 empezó. Esta ya era más avanzada, esta versión del 92. Sí. Vieron negocio en los avances, ¿no? En las actualizaciones. Y como bien lo dices, cada año prácticamente había una mejora. Lo mejor, quizá lo mejor es que sí se notaba, ¿no? Sí había diferencia entre una versión y otra. Fue un momento en el que creció y evolucionó demasiado rápido, pues vaya, hasta llegar a la tecnología touch, que ya incluso se incluye, ¿no? En las laptops y en las computadoras, no nada más en los celulares y en las tabletas. Sí, nada más que el problema es para la generalidad de las personas, ¿no? La inaccesibilidad. Sí, es inaccesibilidad a ello porque es costoso. Sí. Y porque eventualmente tienes que cambiar, ya cuando es una tecnología touch, tienes que cambiar no solamente el paquete de Windows que se vendía, sino también la computadora. Cierto. Ahora además requieres una licencia, ¿no? Para tener el Windows, pues, y además actualizado, una licencia que cuesta, por cierto. Claro. Sí, yo francamente ya no lo uso. Sí, hace mucho que no. Es que ya hay muchas otras formas, ¿no? Hay otras opciones, sí. Hay muchas otras opciones. Sí, yo ya tengo otras opciones. Es correcto. Y que funcionan muy bien, además. Es correcto. No son costosos, no cuestan. Bueno. Hasta aquí las efemérides. Mira, dice curiosidades, el Windows más actual es Windows 11. Muy bien, gracias, Marco. Bienvenida, Geraldine Islas, también por acá, aprovecho. Oye, dice Daniel Rodríguez, siempre tan ocurrente. Noroña en conciliación y argüendaje, como decía Pardavé. En lugar de conciliación y arbitraje, claro. Muy bueno, argüendaje. Conciliación y argüendaje, se quita el trabajo, conciliación y arbitraje. Sí, es correcto. Curiosidad, mira, la lista es la siguiente: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98. Madre mía. Creo que yo lo último que usé fue Windows Vista. Ya después de ahí para allá ya no. Yo me quedé en XP, fíjate, creo. O habré usado Windows 10, ya ni me acuerdo. Ya estaba muy oscuro y ya como que a partir de ahí empezó a cambiar uno. Bienvenida May Guzmán también, nuestra querida amiga Mayra Fabiola Guzmán Santoyo, bienvenida May, qué gusto saludarte por acá, bienvenida. Daniel Rodríguez, gracias. Es que arriba está su mensaje de conciliación y argüendaje, gracias.
El José Luis profesor José Luis Cienfuegos. Cienfuegos, bienvenido también, muchas gracias. Martín Guzmán, que reroña, dice, seguirá eternamente viviendo del erario público, reroña. Pero no es el único, tristemente. Aunque sea cuántos años tiene que escuchamos a Monreal. Es cierto. ¿Cuántos Y ahora años ya tiene está su que hija. escuchamos a Bartlett? ¿Cuántos años tiene que escuchamos a quién más? Pues al propio López Obrador, Pues sí, tantos. al mismo Marcelo Ebrard, a Uh-huh. los mismos, pues hace A muchísimos años. Barrales que la revivieron para traerla a Barrales, que la Movimiento revivieron, Ciudadano, al mismo Mancera, en fin, son los que fue mismos. líder ella Manlio Fabio Beltrones, ya sin bigote si usted quiere, pero pues es el mismo Manlio Fabio Beltrones, y su hija Silván también ahí está, por ahí. y Parte Monreal de- pues tiene a toda la familia. Además, claro, sí, sí. Hablando de tener a toda la familia, estaba escuchando que es que no recuerdo exactamente en dónde vi esa investigación, si fue en Animal Político o en Pie de Página o en alguno de esos, que decían que los trabajadores del Poder Judicial prácticamente todos habían metido a familiares al Poder Judicial, ¿no? Una muestra de Sí, viene más adelante. No me acuerdo tampoco en dónde viene la nota, de dónde es la investigación, pero ya hablaremos del asunto, porque es una de las preguntas que yo tengo, que yo me he venido haciendo y que traigo acá atoradas en mi cabecita, pero la planteamos al rato, porque ahorita hay que hablar de tenemos mucha lluvia, vienen más lluvias, las presas en Nuevo León, de las del Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca, que eran una de las grandes preocupaciones, pues resultaron muy beneficiadas a consecuencia de las lluvias. El Cuchillo registra un almacenamiento de 82.4, según la Comisión Nacional del Agua, por ejemplo. Cerro Prieto está más allá de la recuperación del 4.9% que llegó a registrar este mes, ahora está en 55.7, qué rápido, ¿verdad? Qué impresionante, qué rápido pasaron de lo uno a lo otro. La Boca está al 100%, de hecho, un 105.8%. Tuvieron que desfogarla por lo mismo, eso lo vimos la semana pasada. La nueva presa Libertad cuenta con 38.7 hectómetros, es el 15% de su capacidad de almacenaje. Bueno, pues no está mal. Fíjense, antes de Alberto Cerro Prieto estaba en 4.9%, después de Alberto en 55%. O sea, tiene mucho. ¿Mejoró? Sí, mucho, mucho, mucho. Ahora el problema es que se pueden desbordar, ¿no? Si sigue lloviendo como ha llovido, porque apenas es el primer fenómeno importante que hemos registrado en la temporada. Es cierto. Es cierto, y eso de alguna manera también nos da esperanza si hablamos del sistema Kutsamala, porque si bien se está recuperando, la realidad es que no como debería. De hecho, algunos medios de comunicación, por ejemplo el Excelsior, publicaron de la siguiente manera su nota relativa. Dice, el Kutsamala respira por ahora, se aplaza el día cero. ¿Se acuerdan que se ha estado hablando precisamente de un día cero que se refieren? En campaña de manera particular la oposición hablaba del día cero, decían es cuando nos vamos a quedar sin agua aquí en la capital del país, se va a terminar completamente. Hasta daban fecha. Daban fecha, exactamente. Y el gobierno de la Ciudad de México decía, ese es un asunto meramente electoral, eso no es cierto. Bueno, pues por lo pronto ahora el Kutsamala respira y se aplaza el día cero. Así titula el Excelsior la nota del periodista Ernesto Méndez, y en donde se explica que pobladores de los límites del Estado de México y Michoacán celebraron la caída de lluvias que al menos 2 semanas les darán tregua en medio de la sequía. Ojalá que llueva más precisamente en esta zona para que se recupere el Kutsamala, es al que le hace falta. Sí, nada más que dices que les da respiro por 2 semanas. Por lo tanto, como todavía no se recupera totalmente, de por sí siempre tiene recortes de agua, va a haber recortes en el suministro de agua, lo dio a conocer, bueno, según el sistema, lo dieron a conocer la Secretaría del Medio Ambiente, a partir del viernes pasado ya fue. Sí fue, perdóname. Fue a partir del viernes 21 de junio, de 8 a 6 metros. Oye, pero dice hasta cuándo.
No dice, esa es la cosa. Están nada más disminuyendo el caudal. Traíamos un caudal de 8 metros cúbicos sobre segundo y lo que hacen es disminuir el caudal a 6 metros cúbicos sobre segundo, el caudal que se entrega para el Valle de México. Dicen, para mitigar esta disminución, la Conagua, SACMEX y CAEM están realizando trabajos coordinados para abastecer agua de otras fuentes como son la perforación de pozos y la presa Madín. Pero en efecto, no se habla de que se recupere el caudal a 8 metros cúbicos sobre segundo. Más bien, nada más nos informan que desde el viernes pasado estamos recibiendo solo 6 metros cúbicos sobre segundo como parte de ese caudal. Bueno, el agua queríamos que subiera. Lo que no queríamos que subiera era la inflación. Lamentablemente ha subido. En la primera quincena de junio de este año se ubicó en 4.78 a tasa anual, tras haber aumentado 0.21% respecto a la quincena anterior, según informes del INEGI. El repunte en la inflación se debió a un incremento en el precio de frutas y verduras derivados de la sequía, y el índice de precios subyacente aumentó 0.17% a tasa quincenal y 4.17% a tasa anual. Dentro de los precios de las mercancías subieron 0.19% y los servicios 0.14% a tasa quincenal. No les voy a dar más cifras, sí les voy a decir lo que más subió en esa temporada. A veces, yo me recuerdo cada año hablamos de que lo que más sube, por ejemplo, es el aguacate. Tú lo recordarás, que el aguacate se pone altísimo de precio. Bueno, en esta ocasión fue el chayote. El incremento en el precio del chayote fue de 79.25%. En segundo lugar, la naranja, luego lechuga y col. Los plátanos también subieron mucho, calabacita y algunas otras verduras. Lo que me sorprendió, Carlos, es que hubo una reducción en algunas frutas y verduras, como la uva, fue la que más bajó su precio. Quizás hay mucha oferta. A 22.44% se redujo el precio, o sea, una cuarta parte de lo que costaba. El chile serrano también bajó el jitomate, el chile poblano, algunos otros chiles frescos. El limón, que también suele subir, bajó, quiere decir que hubo buena producción de limón. También la cebolla, baja demanda de limón. También bajó la cebolla, porque solemos decir también de limón que sí, póngale limón. Con cierta temporalidad sube. Bueno, pues estos frutas y verduras bajaron de precio. Y Estados Unidos, vale la pena mencionar, levantó un veto comercial en contra del aguacate y el mango michoacano 10 días después de que le cerraron la frontera a estos frutos en Estados Unidos. La razón, pues que sus supervisores que se encargan de checar la calidad y que provengan de las fuentes de donde les dicen, porque por ahí en algún momento les estaban metiendo aguacate de Puebla y se dieron cuenta y entonces por eso pusieron inspectores para que el aguacate que manden sí sea de Michoacán, como se dice. Y resulta que esos inspectores pues ya fueron víctimas de la criminalidad. Por esa razón, Estados Unidos dejó de recibir las exportaciones mexicanas de aguacate, pero ya se levantó el veto, insisto. 10 días después de que el gobierno de aquel país les cerrara la frontera, el embajador Ken Salazar informó este lunes 24 de junio la reapertura de las exportaciones después de haber alcanzado un acuerdo también con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Se trabaja, dicen, en un nuevo modelo de seguridad para el sector del aguacate. Qué bueno. Sí. Mira, hay una pregunta de curiosidad, se me dice, ¿el aumento de inflación es porque el gobierno no sabe controlarla o es por factores externos? Pues es un poco por las dos cosas, no porque no sepan controlarla, sino porque eventualmente no les interesa controlarla, no en el mal sentido, sino que no es necesario controlarla, sino dejar como que fluctúe de manera más libre. Factores externos, bueno, sí, les mencionaba yo que es la sequía, por ejemplo, uno de los factores que hace que algunos precios suban, en el caso de las frutas y las verduras o la carne misma, que puede subir de precio. ¿Qué otro factor? Bueno, y que pueden ser temporales, puede ser temporal y luego vuelve a bajar la inflación y ahí se compensa un poquito. Lamentablemente nos damos poca cuenta de cómo bajan los precios, pero en las verduras sí es bastante más perceptible. Seguramente, por ejemplo, el caso del cilantro que fue tan notorio o del chayote que también es muy notorio, sí baja
en las próximas 2 semanas nos vamos a percatar de ello de manera inmediata, sobre todo quienes estamos al tanto de eso, ¿no? Porque vamos al mercado o porque nos gusta estar atentos a cómo se mueven esos precios por las razones que sean, ¿no? Si no, si no comemos, bueno, todos los días en restaurante, pues ni cuenta te das, ¿no? Porque te suben un poco la comida y eso a veces, porque también los tienen un margen de ganancia que lo que hacen es castigarlo un poquito temporalmente hasta que ya no resisten y ya no hay de otra y entonces le suben, porque no van a subirte cada que sube el aguacate el precio de la comida corrida, por ejemplo, ¿no? Tienen que aguantar, te bajan, en lugar de ponerte una rebanadita, te ponen, o digo, en lugar de ponerte 2, te ponen una rebanadita o no te ponen aguacate y te siguen dando el mismo precio. Bueno, el problema es que, ¿cómo explico esto? El dólar que estábamos, y tiene que ver con la inflación, el dólar que estábamos la semana pasada preocupados porque estaba alto y empezó a bajar con el anuncio de Claudia Sheinbaum de la primera parte de su gabinete, ha seguido bajando y ya está en 17.93 unidades por cada billete verde. Esta baja sí un poco la confianza que se dio por esta primera parte del gabinete, que dio confianza, digamos, a los mercados, al mercado exterior, a los empresarios, en fin. Pero también tiene relación con la inflación. Como hay mayor inflación, sí baja el precio del dólar. Hay una relación ahí de importaciones y exportaciones que no voy a detener a explicar, pero así hay una relación entre los dos. Entonces, bueno, sí bajó el dólar, es una buena noticia, pero subió la inflación, esa es la mala noticia. Pues sí, como todo, hay buenas y malas noticias. Bienvenida a nuestra querida moderadora de YouTube, Caosfera. No te preocupes, Caos, muy bienvenida. Saludos, por supuesto. También para nuestra querida Carmen Castro, nuestra moderadora en Facebook. Muchas gracias. Juanma Rodríguez dice, la inflación sube y baja dependiendo si a los Estados Unidos les gusta el intruso de la silla presidencial. Pues en cierto modo, más o menos algo estabas tú diciendo. Tiene que ver. Pero sí, creo que también, de algún modo también es Son cierto. muchos factores. Oye, sí, dice Daniel Rodríguez, ¿qué tiempos aquellos cuando Word y Excel eran gratis? Y su comentario me hace agregar, y la tele, porque hoy si quieres ver buena televisión, tienes que pagar, sí o sí. Es cierto. ¿Y sabes qué es lo peor quizás del asunto? Que ya ahora ni siquiera es garantía tener un sistema de cable. Yo me acuerdo que en otros tiempos tener un sistema de cable era una garantía, vaya, incluso hasta de que no ibas a tener comerciales, cortes comerciales de entrada. Ahora eso quedó en el pasado. Bueno, hace muchos años que eso quedó en el pasado, de hecho, ¿no? No, de hecho te lanzan comerciales de hasta 15 minutos de comerciales. ¿Qué tal? En fin. Sí. Y las cosas que ves, que puedes ver en cable con frecuencia, las ves retrasaditas, pero las puedes ver en televisión abierta. Entonces, ¿ya cuál es la oferta? Se ha caído mucho entre eso y el streaming, se les ha caído mucho es eso. los consumidores a cable. Ahora streaming tiene esta oferta, pero además ya observé que ahora puedes comprar algunas televisiones en streaming, te hacen anuncios. Y si la quieres sin anuncios, tienes que pagar un poco más, un poco como YouTube. Ajá. Sí, claro. Así es. Negocio es negocio. Así es. Bueno. Claudia Sheinbaum, Carlos. Claudia Sheinbaum, pues al final de cuentas, recordemos que el próximo jueves vienen los nuevos nombramientos del gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, futura presidenta de este país. Ya hubo algunos nombramientos que creo lo estábamos diciendo, le dieron tranquilidad al mercado, veremos cuáles son los nombramientos que vienen el próximo jueves, pero mientras tanto también le preguntaron a la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre los titulares de la Sedena y de la Marina, y ella aclaró pues de entrada que pues no puede haber mujeres porque no existen al momento ni generales de división mujeres ni almirantes mujeres. También dijo hay que respetar a la propia institución, pero lo que sí señaló es todavía no iniciamos ese proceso, tenemos que definir las otras secretarías, solamente presentamos 6, vamos a presentar este jueves otro equipo, yo soy muy respetuosa del momento actual, o sea, todavía no hay ni visos de quienes vayan a ser sus secretarios de la Marina o de la Defensa Nacional. Llama la atención, ¿no? Sobre todo, principalmente porque ella es mujer, y hay quienes consideran
que pues no le podrían tener el mismo respeto que a un hombre. Aunque el propio presidente López Obrador ya ha salido a hablar de eso y ha dicho que sí, que la han respetado y que incluso ya le han manifestado el apoyo a la primera comandanta de las fuerzas, ¿no? Que será la próxima comandante, exacto. Interesante la discusión y el asunto, que nos muestra el machismo. Dice Caos Veracruz que fue su cumpleaños ayer. No, fue este 24, este lunes 24, según entiendo, porque le cantaron 62 años cumplió. 62 años cumplió. O está cumpliendo para los amigos del Todavía. Todavía le restan 2 horas de celebración. Es cierto. Bueno, y además, por otro lado, aquello a lo que se refería Martín Guzmán, el presidente López Obrador celebró el impulso que Claudia Sheinbaum le va a dar a la propuesta de reforma constitucional de la Guardia Nacional para transferirla a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto fue lo que dijo él, el mandatario, para que dice que integrar la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional es la única manera de garantizar que no se corrompa. Sin embargo, reitero que es algo que va a definir la presidenta. Híjole, yo sí cuestiono que sea la única manera de garantizar que no se corrompa. Me parece que no hay modo de garantizar que una institución no se corrompa. O sea, no es fácil, pues. Porque entonces no habría señalados militares juzgados, ¿no? De diferentes cosas, de tenerlas con el hijo y demás, ¿no? Creo que siempre se parte es mal inicio empezar diciendo o generalizando, ¿no? Y en el sentido de que los militares no se vayan a no se corrompan y los civiles sí se corrompan, pues eso es total y absolutamente falso, porque las cosas no son así de sencillas o así de simples. No. El ser humano es mucho más complejo que bueno y malo al final de cuentas. Y las circunstancias pueden llegar a ser que un militar o un civil puedan cometer algún homicidio o lesionar a alguien, y eso sin necesidad de que sean buenos o malos, ni siquiera de que nos metamos a dicha discusión. Pero al final de cuentas... Aún metiéndonos puede suceder. Aquí a final de cuentas me parece que el asunto está interesante porque no me parece que le estén encontrando la cuadratura al círculo para combatir a la criminalidad. Y seguimos hablando de que a final de cuentas, pues en algún momento se habló de fortalecer a las policías. Ahorita ya ni siquiera se habla de eso, y eso es lo peor, ¿no? Sí, que son los más vulnerables, sobre todo a nivel municipal, ¿no? Los más vulnerables, por un lado, porque son los que están más cercanos a ser corrompidos o amenazados o cooptados. Y por el otro lado, también son los más importantes porque son los que están más cerca de las comunidades y los que por lo tanto podrían brindarles mayor protección. Por eso me parece tan preocupante que el asunto del reforzamiento de policías esté prácticamente desaparecido de la discusión. Ahora hay otro asunto, lo que decía Martín Guzmán, en el sentido de que van a pasar por encima de la Constitución si esto se hace. Yo espero, yo creo que no le hicieron gran eco a esto porque el mismo presidente le pasó la bolita a Claudia Sheinbaum, otra de las muchas tareas que le deja pendientes. Espero que ella empiece a tomar sus propias decisiones y no solo a cumplir con las tareas que le va dejando López Obrador. En ese caso, ella tendrá que tomar la determinación, aunque todo parece indicar que hará lo que él dice, pues, que seguirá con la propuesta de él. Tiene que pasar por una discusión, tiene que pasar por una aprobación y tiene que haber una reforma constitucional y quiero pensar que habrá una discusión, aunque temo que puede pasar lo mismo que con la reforma judicial, aunque haya una discusión en un parlamento abierto, nada va a cambiar. Ojalá que no pase eso. Pero... Porque además, ese es el problema cuando tienes una mayoría. Puede tener muchas ventajas para los que están en el poder, pero cuando tienes una mayoría del mismo partido en todos los poderes y un dominio absoluto del partido en todos los poderes, es justamente ese. Si se les antoja violar la ley, lo van a hacer. Sí, al final de cuentas, lo que puedan o lo que quieran hacer, lo van a hacer si tienen una mayoría calificada. Eso no significa que no vayan a traer consecuencias y que no vaya, y eso tampoco significa que no vaya a haber otras elecciones. Me parece que pensar en eso no abona para nada. Me parece que incluso es hasta fugarse un poco de la realidad,
de lo que se trata precisamente, como lo hemos estado viendo hasta con los nombramientos que están haciendo, pues es de bajarle la temperatura, calmar los miedos, alejar los temores, pero bueno, al final de cuentas, el tiempo solamente dirá qué ocurre. Por cierto, el presidente felicitó a Claudia Sheinbaum por su aniversario, por sus 62 años, ya se iba y le dijeron, ¿eso es el cumpleaños de Claudia? Ah, sí, muchas felicidades, bla, bla, bla. Y estuvo en un evento en San Huatulco, Oaxaca, estaba haciendo uso de la palabra cuando empezó a temblar y volteó y les dijo a los que estaban ahí en el presidio, ¿me está temblando? Sí. Y ya nada más le dijo a la gente que le estaba escuchando, no pasa nada, calma. Y ya, siguió hablando, fue un temblor muy breve, así es que no pasa nada, pero reaccionó con absoluta tranquilidad. Interesante. Me brinco a esta nota, me parece interesante. Un alcalde que mató a su propia esposa, la presidenta del DIF, y ahora está prófugo de la justicia. Nos referimos al presidente municipal de San Marcos Acteopan en el estado de Puebla. Su nombre, Álvaro Tapia Castillo. Está prófugo, pues presuntamente primero golpeó y después atropelló de manera intencional a su esposa, María Elianet Sandoval, quien falleció el sábado pasado. Era presidenta del DIF municipal de la demarcación. Hoy, el prófugo es buscado en todos lados. Vaya. ¿Qué tipo? La mata y luego huye como el cobarde que es. Bueno, un enfrentamiento durante la madrugada del domingo 24 de junio derivó en la muerte de varias personas y entre ellas estaba un capo importante, Raúl Alberto Carrasco Lechuga, le dicen el Chore, fue identificado como presunto jefe de Plaza de los Chapitos, una de las fracciones del cártel de Sinaloa. El intercambio de fuego involucró agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Guardia Nacional, en contra de los presuntos miembros de esta banda que ya les mencioné. Duró algo así como 40 minutos. Cuando terminó el enfrentamiento armado, los uniformados encontraron pues un arsenal usado por la presunta célula criminal en una bodega de trailers ahí en El Dorado, en Sinaloa. Este individuo, uno de los que murió, el presunto líder de una fracción de los Chapitos, era un hombre cercano aparentemente a Iván Archibaldo Guzmán. No necesito mencionarles quién es. Cuando los disparos en la zona cesaron, los uniformados pudieron encontrar muchas armas en la zona. Perfecto. Una última que considero interesante por el escándalo que puede generar. El periodista Carlos Loret de Mola y el presidente López Obrador, otra vez enfrascados. Resulta que se supone existe una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, no solo en contra de Carlos Loret de Mola, también en contra de su esposa, en contra de Víctor Trujillo y en contra incluso de la empresa Latinus. En su cuenta de X, Loret de Mola pues ha acusado que se trata de una investigación orquestada, mandada por el presidente López Obrador. El presidente López Obrador se deslindó, pero Loret de Mola dice, utilizando el dicho, tira la piedra y esconde la mano por la investigación de la UIF. Al final de cuentas, pues es nomás escándalo. Sí, dice, ya hubo escándalo en las redes sociales este fin de semana, pero dice Loret de Mola que ya sabemos que en esta administración nada se mueve si el presidente Obrador no lo dice, lo cual tiene cierto grado de verdad. Bueno, nada más voy a mencionar esto porque es increíble, ¿a quién se le ocurre? Sí. Sí, un automovilista, yo decía un automóvil, no, un automovilista trató de cruzar, de hecho cruzó, pero ya no pudo bajar, pudo subir, pero ya no pudo bajar, por un puente peatonal con su coche, por el puente peatonal, subió las escaleras, avanzó, cruzó el periférico, allá en la zona de Santa Mónica, por allá, ¿no? Ajá. Y luego a la hora de querer bajar, ya no pudo bajar. Yo me puse a ver el video y dije, bueno, un Smart, quién sabe si hubiera podido subir los escalones, pero si hubiera cabido. Es que el problema fue que ya no cabía. Y luego el tipo ya no podía salir del auto y entonces tuvieron que venir los bomberos a ayudarlo a salir y por supuesto una grúa para ayudar a sacar el coche y por supuesto la policía para llevarse detenido al individuo. Y ponerle una buena multa porque eso no le iba a salir nada gratis. No, claro que no. Y lo que perdió el coche, perdió el tiempo, todo. Qué barbaridad. Bueno, que se quiso ahorrar tiempo. Pero es que ¿en qué cabeza cabe?
No alcanza ¿no? uno a comprender. No. A veces los seres humanos toman unas decisiones que de veras uno no alcanza a entender. ¿Qué ocurrencias? Dice Caosfera. Pues sí, exactamente, Caos. ¿Qué ¿Qué ocurrencias? ocurrencias? Ni en una moto lo haces, pues. Justo era lo que yo les comentaba a algunos compañeros. Si ni en la moto se te ocurre hacerlo o te atreves a hacerlo, ni en la La moto. moto sí sube, una moto sí sube. Bueno, depende de la moto, ¿verdad? Necesitas, sí, hay varios factores, la moto, la pericia del conductor, pero sí podrías hacerlo, subir y bajar escaleras, evidentemente es posible con una moto, pero ni así, ni siendo posible lo haces, pues a eso me refiero. Pues menos con un coche, pero este sí se atrevió. No, qué bárbaro. Bueno, vámonos a lo que sigue. Lo bonito, lo más bonito del programa, la parte amable del equipazo informativo. Ya llegaron, ya están aquí, las buenas del equipazo. Como siempre, le damos las gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. Comenzamos con esta primera por partida doble. En la primera parte hablamos de Alejandra García Carrasco, esta joven de 23 años, originaria de Chihuahua, egresada de Ingeniería en Nanotecnología y Ciencias Químicas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Consiguió una beca del 100% para Wow. estudiar un doctorado en la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts, allá en los Estados Unidos. ¿Qué tal? Beca del 100% para estudiar en Harvard. Allí la tienen ustedes a la chihuahuense Alejandra García Carrasco, de nada más 23 años de edad, ingeniera en nanotecnología y ciencias químicas. Y ahora becada al 100% para irse a Harvard. ¿Qué tal? La segunda parte de esta buena del equipazo tiene a su protagonista en Michelle Arellano, una pequeñita chapaneca de 11 años de edad, pero que ya es viral luego de que se diera a conocer que estudiaría medicina en la Universidad de Massachusetts, allá en Estados Unidos, ya que sus habilidades académicas y su IQ, su coeficiente intelectual, parecido al de Albert Einstein, pues son impresionantes. Pues sí, ¿cómo de que no? Y ahí la tienen, vean nada más. Definitivamente impresionantes ambas. Como dice Carmen Castro, una buena del equipazo, muy destacada. Y dice Caosfera, una buena del equipazo femeninamente sobresaliente. Muy bien. Gracias. Bueno, y una científica mexicana de Querétaro, de la Universidad de Querétaro, hace música, imagínense qué maravilla, generada con sonidos de las plantas. Sí, escucharon bien. Las plantas emiten sonidos y ella los transforma, hace música y no solo eso. Laura Xochitl Cruz da conciertos con plantas. Ha creado un dispositivo capaz de producir música utilizando sonidos generados por las plantas y ofrece conciertos allá en su natal Querétaro. Es ingeniera en biosistemas, graduada de la Universidad Autónoma de Querétaro y dedicó años a investigar cómo el sonido influye en el crecimiento y desarrollo de plantas y polinizadores. Durante su investigación descubrió que las plantas también pueden hacer música. Ella comenzó a trabajar con lechugas, exponiéndolas al ruido que producen durante su descubrimiento. El dispositivo transforma las plantas en música. Se colocan unos electrodos en la planta y es así como se puede escuchar su voz. Ha hecho actividades inmersivas con gente que a la hora de tocar también la planta, la música que emite la planta cambia, pero no es la misma música con todas las personas. Varía según la persona que la toque. O sea, con cada persona la música es distinta. Tiene un origen común, que es la planta, o una base común, que es la que emite la planta, pero tiene variaciones dependiendo de la persona que la toca. ¿Qué tal? Súper interesante. Bueno,
Esta joven científica mexicana es Laura Xochitl Cruz. Esta nota también viene, está buena del equipazo, también viene por partida doble, porque resulta que Mariana y Gabriela Estefanía Fernández Mejía, junto con Crista Juliet Ley Moreno, alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, del CCH Sur, desarrollaron un destilador que convierte agua contaminada en potable a partir de un proceso de evaporación, condensación, que utiliza como fuente energética la radiación solar. El proyecto se llama Obtención de agua potable usando un destilador solar mejorado y se caracteriza por incluir varias innovaciones y mejoras en relación con los aparatos convencionales que se utilizan para este fin. Los resultados conseguidos mostraron que el desarrollo generó entre 79 y 87% más agua pura que otros artilugios convencionales. ¿Qué tal? Esta, pues son dos buenas de la media. Una, dice Caosfera, es una buena del equipazo, naturalmente musical, y su segunda parte, una buena del equipazo, muy útil y necesaria. Y dice Carmen Castro, otra buena del equipazo, muy novedosa y tecnológica. Vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta está bien interesante. En el Estado de México empoderan a la mujer mexiquense y la incentivan a que trabaje como conductora de transporte público. El programa piloto se ha puesto en marcha en la zona oriente del Estado de México. Es un programa piloto para que las mujeres, 50 mujeres, ya están recibiendo capacitación para manejar unidades del transporte público con el fin de fomentar la equidad de género, impulsar el desarrollo laboral de la mujer y disminuir también la incidencia de hechos automovilísticos en el transporte público. Aquí yo creo que vale la pena decir, me parece este punto particular es muy acertado. Creo que los hombres somos más atrabancados que las mujeres para conducir. Ellas son un poco más prudentes, me parece. Los hombres no lo son tanto y no me parece que sea un estereotipo. Pero bueno, interesante la visión del gobierno del Estado de México que incluye este aspecto en este programa de la escuela piloto que se denomina Mujeres al Volante. El proyecto es considerado único en la historia del territorio mexiquense, pensado para que las mujeres que quieran desempeñarse como operadoras de transporte público puedan ingresar a dicho programa. El curso termina el 19 de julio y es el primer programa piloto, definitivamente. Y como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo sin límites. Y menos límites porque incluso van a conducir mujeres embarazadas. ¿Qué tal? Y están tomando el curso. Bueno, ¿conocen a Diana Flores, esta joven mexicana, figura del flag football, que incluso ha hecho comerciales de la NFL y no sé qué? Bueno, es esta quarterback muy destacada a nivel internacional. Fue parte, mexicana por supuesto, fue parte del relevo de la antorcha olímpica de esta semana, junto con grandes personalidades como Shaun White, Paul Rabil, Subia Bird y Megan Rapinoe, a un mes del inicio de los Juegos Olímpicos de París. Diana compartió esta bonita experiencia en su red social de Instagram, en la que expresó su emoción y alegría por este momento, además de asegurar el ser una orgullosa del flag football. Quiero contarles que el día de hoy voy a formar parte del relevo de la antorcha olímpica. Estoy muy emocionada y contenta por lo que esto significa para nuestro deporte, fue lo que dijo en una de sus historias de Instagram. Para los Juegos Olímpicos del 2028, esta disciplina, el flag football, será incluida en la competencia. Así que la jugadora mexicana se siente ilusionada de poder no solo competir, sino darle una alegría a su país al intentar conseguir una medalla en este deporte. Pues muchas felicidades, qué orgullo a la joven mexicana Diana Flores. En una buena de equipazo, sí, como dice Caos, era de mucho orgullo.
Mira, dice Curiosidad SM que de hecho las aseguradoras también afirman eso, lo que tú decías de las mujeres. Hay más accidentes por hombres que por mujeres, precisamente porque los hombres se sienten más valientes, entre comillas, eso Sí, de creo que somos valientes. más atrabancados para conducir, me parece. O más Sí, confiados, tal vez esa misma cultura machista en la que vivimos que nos hace tener ese exceso de confianza, pues también se manifiesta en el volante. sí. Déjame ver, había aquí otros comentarios a propósito de las buenas del equipazo, pero me fui demasiado arriba. Con el asunto del auto, decía Curiosidad SM, los vecinos dicen que es confuso. La calle continúa, pero termina en puente. Y si no se conoce la zona, se puede confundir. ¿Será que fue eso y no lo que dice Jazz Pérez? Dice que ahí se ve que no estaba en sus 5 sentidos. Híjole, pues yo no lo sé, pero pues sería tantito y tantito. En todo caso, tantito y tontito. Es un orgullo saber, dice Jazz Pérez, que ponen a México y a las mujeres en alto. Felicidades. Eso, equidad, decía por acá, equidad al volante, Daniel Rodríguez, exactamente. Bueno, tenemos la otra, tenemos nota, mi querido Carlos, por ahí. Híjole, Tenemos es que fíjate que son 3, este está un poquito largo el primero, está bien bonito. Jo hi seré sempre. Sempre hi seré. Que tens cap dubte? Ah. I tu qui seràs sempre? No, però encara te queden... No. 4. Firman un pacto, dicen que él le dice que ya nada más le queda 1 año de vida y ella le dice, no, 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 te quedan 4. Pero tiene 95 años su abuelito, ella le está cortando las uñas. Y todo empieza porque él le dice a ella que qué va a hacer cuando ella no esté para cortarse las uñas, que él ya no puede hacerlo solo. Y dice ella, yo voy a estar siempre contigo. Y cuando le dice que va a durar 4 años más, le dice él, bueno, pues yo ya voy a hacer una pasita, voy a estar como un dátil todo seco. Y ella le dice, a mí me encantan los dátiles, pero además yo te puedo llevar a todos lados de caballito. Y pues en esas están, hacen el pacto de que va a vivir 4 años, eso le promete, por eso chocaron las manos. Y ya bueno, luego termina la historia dándole él muchos besos a la chica. Ay, Y ya que hablamos de abuelitos, ¿de qué hablamos? pues ya que hablamos de abuelitos, Ahí lo tengo ya también. ahí está ya, un abuelito, mira nada más, ayudándole a su nieta a entrenar para que aprenda a andar muy bien en patineta. ¿Qué tal? Los abuelitos son maravillosos, a los que los tengan disfrútenlos mucho. Sí, disfrútenlos, aprovechenlos, quiéranlos, apréndanles mucho, pregúntenles cosas. Sí, en fin. Ahí está. Oh, qué lindo, decía Caosfera, que ojalá se logre cumplir el acuerdo. Y dice Jasper, siempre es muy bonito compartir esos momentos con los abuelos. Tienen demasiada sabiduría para nosotras, las nuevas generaciones. Hay que cuidarlos mucho, sí. A todas nuestras personas mayores, abuelitos o tíos o no sé. A todos los viejos ya. Y hay que aprenderles, hay que aprenderles. De eso se trata, yo digo. Muy bien, pues pásenla muy bien. Nos vemos el miércoles, tengo entrevista con Eduardo Cruz Vázquez, colega periodista especializado en temas de cultura. Okay. Escribe este libro que se llama Vislumbres del sector cultural, donde hace un análisis bien interesante acerca de cómo ha evolucionado la cultura en nuestro país, las políticas culturales, los líos en los que ha metido a la política en nuestro país y lo que podemos esperar en lo que resta del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. No les doy más detalles, solamente eso, de eso vamos a platicar, hablaremos de cultura. Me parece muy interesante porque el asunto de la cultura, mi querido Carlos, ha estado como desde siempre un poco desdeñado, ¿no? Menospreciado en nuestro país desde mucho tiempo. Tan es así que cuando vas a hacer programas culturales o una contribución cultural, por ejemplo, te contratan pero no te pagan, o te mandan llamar pero no te pagan, ¿no? Sí. Es un trabajo muy mal pagado en general. Pues lo que pasa es que a la gente con poder no le interesó
divulgar la cultura. Así es. Realidad. Nunca. Y es muy difícil que la gente así de buenas a primeras se acerque, no más porque sí. Sí, y hablaste en pasado, no le interesó, pero yo digo que no le interesa, porque sigue A una sucediendo. hora, tienes razón, sí, Sí. siempre. Interesante. Bueno, pues eso vamos a platicar. Miércoles, entrevistas, 21 horas por aquí. Y jueves, Jueves, ya lo saben, el equipazo informativo con Blanca Lolbe y Carlos Castellanos. Y además es jueves redondo. Va a estar con nosotros, como siempre, nuestro querido amigo, el profesor Arturo Lechuga Lozano, mejor conocido como el Mariachi Ninja para los cuates. Y todos ustedes, por supuesto, el equipazo. Así es que pues, los esperamos el miércoles en entrevistas y el jueves en el equipazo informativo. Nos dice por acá, ya esperes que tengan una noche Pride Person Earth Intersex. Muchas gracias. Estaba viendo, es que este 25 es el Día de la Diversidad Sexual. Para nuestros amigos que nos acompañan como en vivo. Martes 25 mañana. Es el Día de la Diversidad Hoy sexual. en vivo, entonces hoy como en vivo, hoy martes 25. Como en vivo, exactamente. Como en vivo, wow, interesante. Muy bien, muchas gracias por recordarnos lo que ellas. Bueno, pásenla bien, así, feliciten a sus amigos de la diversidad sexual también. Nosotros desde aquí los felicitamos y los abrazamos con muchísimo gusto. Igual que a todo el equipazo, pásenla muy bien, nos vemos el miércoles, que no se les olvide que el equipazo somos todos. Chao, chao. Bye.